Esta mañana estaba escuchando en la radio en el horario que tendría que haber salido nuestro programa en la Panamericana, y yo me extrañé porque en vez de estar nosotros estaba un cura. Bueno, creí que era un cura. Era un pastor español, pero suena como cura, ¿no? Así lo tradicional. Y una de las cosas interesantes que dijo, que no es novedosa, pero es muy repetida, y la forma en que él presentó el asunto era muy interesante, es que el Señor Jesús no vino a establecer una religión. Y eso es bastante común escuchar, ¿no? Dicen el cristianismo no es religión o cosas de ese tipo. Y él dejó aparentemente muy en claro que el Señor Jesús no vino a establecer una religión. ¿Pero es verdad? Claro, suena así, digamos, suena bien la idea, porque eso parece liberarnos, ¿no?, de ciertos requerimientos y cosas. Que bien que no haya una religión y que podamos gozar de los beneficios de la salvación en Cristo sin la religión. Pero yo creo que es una equivocación garrafal, es un error muy grande y sumamente peligroso. Vamos a tratar de construir desde el principio, ¿ya? Ustedes saben que el cristianismo ha nacido, ha surgido en medio del judaísmo. En realidad, los primeros cristianos eran vistos como una secta del judaísmo, porque lógicamente todos los primeros cristianos han sido judíos. El Señor Jesús llamó a judíos. Sus 12 discípulos lo eran, y el grupo, el conjunto más grande de miles que le seguían, eran todos judíos, ¿no? Sean de Galilea o de Judea, pero todos ellos judíos. Todos ellos se conceptuaban dentro del antiguo pacto, es decir, del pacto del Antiguo Testamento. Así que el cristianismo ha tomado los elementos del antiguo pacto y o simplemente los ha asimilado o los ha reinterpretado. Y entonces muchas novedades en el cristianismo respecto al judaísmo no hay. Hay una mejor comprensión, por supuesto, y más completa. Y en cuanto a la revelación, por supuesto, ahora tenemos algo que ellos no tenían, que es el conocimiento de la identidad del Salvador, es decir, de Jesús. Pero si a un judío de la época de Jesús se le hubiera preguntado mucho de lo que ahora sabemos, él podía darnos las mismas respuestas con base bíblica del Antiguo Testamento. Y de nuevo, volvemos a la pregunta. Entonces, ¿lo que tenían los judíos era una religión? Claro, el judaísmo es una religión. Si no fuera, entonces realmente ya las palabras no tienen ningún sentido. Y el cristianismo, al dejar de ser judaísmo, ¿dejó de ser religión? Es la pregunta. Y vamos a ver que en realidad no. Veamos, por favor, cómo comenzó la puesta en práctica, digamos, la vivencia de la religión del Antiguo Testamento. Ahora recuerden, por favor, tenemos el Génesis, pero que fue escrito en la época del Éxodo. Muy interesante, ¿no? El Génesis fue escrito en la época del Éxodo, es decir, el escritor era Moisés,
que escribió los 5 primeros libros de la Biblia en la época del Éxodo, porque él vivió en la época del Éxodo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Tenemos un pueblo oprimido en Egipto que está viviendo ahí, no desde siempre. Los israelitas habían tenido una buena vida en Egipto inicialmente a partir de José. Pero dice, según lo que estaba anunciado antes y lo que después Moisés relata, que vino un faraón que no conocía a José, no conoció la historia y no conoció toda esa tradición de buena relación que tuvieron egipcios y los israelitas, viviendo como alojados, digamos, en medio de los egipcios, en la tierra de Gosén. Y este nuevo faraón se puso susceptible y pensó que los israelitas eran una amenaza y que si eran atacados desde afuera, ellos podrían darse la vuelta y convertirse en enemigos desde dentro, así que había que someterlos y en alguna forma eliminarlos. Tanto así que el primer libro o más bien el primer capítulo de Éxodo dice que el faraón decretó la muerte de los israelitas. Cuando nazca un bebé, si es varón, lo matan. Listo. Así nos libramos de los israelitas, pensó ese faraón. En esos días nació Moisés, así que para él era algo de su vida. Ya no estaba pensando en cosas antiguas como de Abraham o Noé, más antiguo todavía. No, para él los egipcios eran los enemigos. Y el ser israelita era ser esclavo, oprimido, maltratado, es decir, tratado con gran injusticia. Esa era la situación. Muy bien, entonces ya saben la historia de Moisés. Él fue criado en medio de la realeza de los egipcios, pero escogió voluntariamente identificarse con su pueblo, con los hebreos, mató al egipcio, tuvo que salir escapando. Y cuando estaba en el exilio, después de 40 años de dejar Egipto, Dios se le manifiesta y le habla, se le revela. Le dice: Moisés, quita los calzados de tus pies, porque la tierra donde estás es tierra santa. ¿Por qué era tierra santa? Sí, porque Dios estaba manifestando su presencia ahí. Eso es lo único que hace santas las cosas. ¿Sí? Las cosas, ninguna cosa es santa en sí misma. Las cosas son santas debido a la santidad de Dios. En esa situación, entonces ya tenemos un primer elemento religioso, que es el reconocimiento de la presencia de Dios, y Moisés tenía que hacer algo en respuesta a eso, quitarse los calzados. Ok, muy bien, y así siguen varios otros pequeños elementos que ahora ni vamos a verlos, pero llega a Egipto para liberar a su pueblo, enviado por Dios, y les dice: muchachos, vámonos. Dios nos va a sacar, lo cual era una locura. No se puede hacer algo así. El faraón tenía un país bien organizado, todavía no hubo las plagas, ¿recuerdan? Así que Egipto estaba en lo mejor de su vida, con todo bien puesto, bien funcionando, y las fuerzas de represión efectivas ahí. ¿Cómo vámonos? No se puede. No se puede. Y entonces el libro del Éxodo nos cuenta que Dios le dice a Moisés: no te preocupes, yo los voy a sacar con brazo poderoso. Y envía las 10 plagas.
Ok, muy bien. Ahora, por favor, recuerden las 10 plagas. Ayúdenme. Comienza con la plaga de sangre, muy bien, y sigue con... y no sabemos, ¿no? De ranas, de piojos, de moscas, de úlceras malignas, de langostas, de oscuridad, de piojos, de... ¿qué más? De granizo, ¿no? Y la última plaga, la muerte de los primogénitos. Ahora, con la muerte de los primogénitos, el corazón duro del faraón se iba a quebrar, ¿no? Momentáneamente, por lo menos. El faraón le dice, ya, no más, váyanse, ya, ok, muy bien. Ahora, eso ocurre en cuestión de horas, ¿no? No es un trámite largo, en realidad. A lo de la última plaga, Dios le había enviado a Moisés diciéndole al faraón que los deje ir varias veces y el faraón no quería, pero ahora, no, ¿qué va a hacer? Ya, si su hijo ha muerto y todos los primogénitos han muerto, váyanse. Ahora, hemos recordado las 10 plagas, no sé si las 10, pero algunas de ellas. ¿Cuál de las 10 plagas tuvo que ver con la intervención de los israelitas logrando, por ejemplo, la plaga de la oscuridad? ¿Ellos qué tenían que hacer? Mover el switch, ¿no? El interruptor y apagar la luz. Eso era lo que les tocaba. No, era oscuridad en el día. Así que no se podía, ¿no? ¿Qué tuvieron que hacer? Ir a comprar langostas, ¿no? Para traer y soltarlas por ahí. ¿Sí? No se puede, el hombre no puede manejar las langostas. Dios envió las langostas. Sigamos pensando, ¿cuál de las plagas tuvo algo que ver con el accionar de los israelitas? Pero el ángel de la muerte enviado por Dios es el que mató al hijo. Los israelitas no lo mataron. La sangre, no era sangre de los israelitas, ellos no aportaron ni una gota, ¿no? Nada, nada. Los israelitas no hicieron nada, solo se beneficiaron. Observaron y se beneficiaron. Las 10 plagas fueron enviadas por Dios y sufrieron los egipcios. Y entonces, esto sin duda nos recuerda lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿no? Es decir, ustedes no lo han hecho, pues es don de Dios. La salvación es don de Dios. La salida de Egipto, la liberación, que es salvación, fue don de Dios. Igual. Entonces uno podría decir, ven, el hombre no tiene parte, no tiene nada que hacer, y por tanto, esa es la base para decir que el cristianismo no es religión. No es religión porque el hombre no hace nada. Sí, pero cuando todavía estaban en Egipto, antes de salir de Egipto, empezar su marcha, Dios les avisa, esta noche tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo.
porque el ángel de la muerte va a pasar por Egipto y los primogénitos van a morir. Todos los hogares en sus casas van a ser afectados. Para no ser afectado hay que hacer algo. ¿Qué había que hacer? Había que matar un corderito de 1 año y con la sangre pintar en la puerta los dinteles y los postes y el dintel de la puerta para señalar algo así como esto. Ya ha muerto alguien, no necesitas entrar aquí para matar, ya hay un muerto. No el primogénito de la familia, pero sí el corderito. Y así nace la Pascua. Y la Pascua nace como una ordenanza, es decir, una instrucción de Dios que toda familia israelita tenía que realizar. Todos los padres de familia tenían que hacer eso e incluía no solo matar al corderito y pintar con su sangre, sino comer también la Pascua y celebrarla con varias instrucciones, ¿no? No era como fuere, ¿ya? No valía pedir a Pollos Copacabana, no sé, ¿dónde se puede pedir cordero? ¿Sabe alguien? Yo no sé. Pero no valía. Ellos tenían que matar el cordero en la casa, ¿ya? Bueno. Y tenían que comerlo con hierbas amargas y en cierta forma estricta. No podían hacerlo como fuere. Es decir, formas religiosas. Esa es la religión. ¿Ya? Las formas tienen importancia. Y entonces la religión del Antiguo Testamento nace con instrucciones, no de todavía los 10 mandamientos o con otras instrucciones que vienen después en el libro de Éxodo, ¿no? Nacen con instrucción o dirección o decretos o lo que quieran llamar, de celebración de fiesta. Muy interesante, ¿no? 3 fiestas tenían que celebrar los israelitas. La Pascua, ya hemos mencionado, la primera, otra, ¿se acuerdan? Junto con la Pascua venían la fiesta de los panes sin levadura, pero era como una extensión de la Pascua. Okay, a veces se diferencia y a veces se unen las 2 fiestas. La Pascua, una. ¿Otra? Sí, esa es la que he mencionado, ¿no? Que va unida a la Pascua. ¿Y otra? ¿La segunda? La fiesta de la cosecha, ¿verdad? Que obviamente, no solamente entre ellos, sino en muchas culturas agrícolas, se celebra, ¿no? El día de la zafra o de la cosecha, cuando ya ven el fruto de tanto trabajo y cuidado de las plantitas. Ahora sí ya tenemos, ¿no? La vendimia, digamos, con las uvas o la zafra con el trigo, la caña, lo que fuera que la gente tiene, ¿no? Entonces hay una fiesta, eso no solamente entre los judíos, en general. Esa era la segunda. Y una más. La fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Ahora vean. La fiesta de los tabernáculos era para recordar, ya cuando estaban en la tierra de Canaán establecidos, que habían tenido una experiencia sui generis, así, muy especial. La experiencia de vivir en el desierto como peregrinos por 40 años. Y eso es lo que hacían, lo que tenían que hacer. Salían de sus ciudades y habitaban en tiendas durante los días de la fiesta de los tabernáculos. La idea era,
Yo no he sido siempre un ciudadano con todas las comodidades de una ciudad y todo. Yo he sido un peregrino, no tenía dónde ir, no tenía dónde sembrar y todo. Y he habitado en tiendas nomás. Y ahora quiero recordarlo. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Y la otra que hemos mencionado de las cosechas, que ya es muy fácil de ver. Pero la Pascua, ¿qué es eso? ¿Qué significa? La Pascua realmente no es una palabra española, es una palabra derivada del hebreo, que es Pascua. ¿Y qué significa? Pasar por encima. Pasar por encima. ¿Y por qué? ¿Qué es eso? ¿De dónde deriva? No es nada confuso. La idea es que el ángel de la muerte enviado por Dios entraba a cada hogar, pero no al hogar israelita, que había sacrificado al cordero. Esa casa la pasaba por alto. Y eso significa Pascua. Así que tenían las tres grandes fiestas. Ya habían otras más, pero las tres grandes fiestas: tabernáculos, cosechas y Pascua, con la fiesta de los panes sin levadura que la acompañaba, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y qué es eso? Fiestas religiosas. ¿Ya? Con formas, con indicaciones, con contenido, con recordatorio, con proyección, con compromiso. Fiestas que en la ley decía, si no se celebraban, había pena de muerte. O sea, no era optativo, no era que, no, ahora no tenemos ganas de celebrar porque la cosecha no ha sido muy buena, entonces no celebramos. No, había que celebrar. ¿Ya? Y en las épocas en que tenían un gobernante, un rey que era piadoso, entonces se cumplía. Cuando apostataban, porque han tenido varias épocas de apostasía los israelitas, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Ahí entonces olvidaban algunas de las fiestas, pero si ustedes ven la historia de Ezequías o de Josías, todas esas historias, esas biografías, o parte de sus biografías de esos reyes buenos, es que recuperan la práctica religiosa de las grandes fiestas que Dios había ordenado y que eran las primeras instrucciones en el antiguo pacto. Bueno, y alguien, yo sé que está pensando, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la práctica del cristianismo? Algunos han malentendido esto y cuando lo han descubierto en la lectura de la Biblia, han empezado a querer reeditar en la iglesia cristiana la práctica de esas fiestas judías, ¿no? Y a veces se ven iglesias que se dicen evangélicas, pero que empiezan a tener rituales judíos. Pero eso es como un hombre, un viudo, digamos, y vuelto a casar, que en su casa y en su billetera y en todo tenga retratos de su primera esposa, ¿no? Y la segunda no va, ¿no es cierto? El asunto ya ha sido desplazado. El antiguo pacto ha sido desplazado. Lo estamos recordando ahora para entender cómo ha sido la historia, el devenir, y qué es, de dónde sacamos el contenido de nuestra fe cristiana, pero nada más. No estamos reeditando lo que no conviene. Pero entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver esas fiestas del Antiguo Testamento con nosotros hoy día y aquí? La fiesta de las cosechas tiene que ver con algo fundamental, que es
la oportunidad del agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha dado. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad, traten de estar en un lugar el día de la zafra, o el día de la vendimia, o el día en que toca ya ir y sacar los frutos de la tierra. Es un día feliz. Los norteamericanos tienen el Día de Acción de Gracias. ¿Alguien sabe por qué? ¿Gracias de qué? Es la primera cosecha de maíz, ¿no? de los que habían migrado de Europa y se estaban muriendo de hambre en el Nuevo Mundo, y después de pasar varios avatares y todo, y por fin hay una cosecha. Y eso significaba la diferencia entre vivir o morir. Ahora hay que comer, vamos a vivir. Entonces han instituido el Día de Acción de Gracias. Algunos de ellos ni saben por qué es, pero bueno, esa es la historia, ¿no? Y así cada pueblo tiene algo de qué agradecer, pero en general los que viven de la agricultura agradecen el día que pueden tener fruto de la tierra. Agradecimiento. Realmente no se puede ser cristiano y no tener el corazón agradecido con Dios. ¿Ya? Miren ustedes, en la caída del hombre, según lo expresa Romanos capítulo 1, dice, pues habiendo conocido a Dios, el estado más elevado de la vida humana, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Primer porrazo. Ni le dieron gracias. Vean ustedes, el termómetro de su vida cristiana es cuán agradecido está su corazón para con Dios. Vean ustedes, algunos dicen como eslogan nomás, algo que suena bien, pero otros dicen de corazón, gracias a Dios. Amablemente, algunos de ustedes me han preguntado hoy, ¿y cómo está Lisa? Y he respondido a los que me han preguntado, está mejor, gracias a Dios. Y no digo porque sea más larguito, más bonita la respuesta. No, de verdad, gracias a Dios. Gracias a Dios. Los últimos días ha llovido. Algunas personas no les gusta la lluvia, pero después de la sequía del año anterior, cada vez que llueve, a pesar de que, claro, el auto se ensucia y te mojas y no sé qué. No, a ver, lo importante, gracias a Dios, gracias a Dios. Y pasar por la represa ahí al ir a los Yungas y ver que tiene agüita, ¿no? Que no nos van a arrasar. Gracias a Dios. ¿Pueden ayudarme? Sí. ¿De qué tienes que agradecer a Dios? ¿Quieres agradecer por algo? Sí, por la vida, sí, muy atinado. ¿Y qué más? Sí. Gracias a Dios no tiene que ser algo que digamos como si fuera hueco. De verdad, dentro de nuestro corazón tiene que haber un conejito que salta así con alegría. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y la oportunidad en específico para dar gracias a Dios por lo secular, por el pancito, por el agüita, por la comidita, por el vestido y todo, era la fiesta de la cosecha. Ya, ahí
todos ritualmente, ceremonialmente decían, gracias a Dios. Lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Y si no nos lo hubiera dado, no nos sirve, porque solo Dios da lo bueno. Entonces, ya tenemos el sentido de la fiesta de las cosechas. En el Nuevo Testamento, una de las instrucciones que se repite es esa, que mantengamos en nosotros un corazón agradecido. Es más, Pablo dice, dad gracias en todo. Y entonces él ya abarca mucho más, no solamente cuando piensas en tu ropita y en tu casita y en tu camita y todo eso que es tan agradable, y todo, no, en todo, aún en las dificultades y contrariedades, agradecer a Dios. ¿Sí? Muy bien, pero la otra fiesta que hemos mencionado, la de los tabernáculos, tenía que ver con esa necesidad de mirar atrás de vez en cuando y recordar nuestra historia, recordar de dónde nos sacó Dios y qué experiencias hemos pasado. ¿Eh? Y algunos de nosotros tenemos que decir, yo he tenido una vida muy triste. No todos lo saben, pero yo sé de algunos que están aquí presentes que ha habido un momento en que han pensado quitarse la vida. Estaban desesperados, tristes, amargados, sin esperanza alguna. Todos nosotros tenemos una historia. Y nuestra historia no es solo de luces, ¿no es cierto? Hay sombras también. Y todos tenemos una cola de paja. Algunos bien oculta, pero la tenemos. Somos pecadores, perdonados. Y algunos de nosotros en una situación de desesperación. El pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, hubo momentos en que murmuró porque no tenía agua. Ahora, ese ya es el punto extremo de toda necesidad. ¿Eh? Puedes tener todo, si no tienes agua, lo próximo es muerte. Claro. Pero entonces, esa situación de necesidad extrema les obligó a mirar a Dios al cielo. Y Dios proveyó agua. En algunos momentos, en una forma tan milagrosa, maravillosa, agua de la roca. Dios les dio agua. Sí, pero si tú llegas a tu casa normalmente y abres la pila y sale agua, no dices, oh, agua. No haces eso, ¿no es cierto? Lo normal es que haya agua, ya estás acostumbrado. Pero de vez en cuando, los cochabambinos especialmente, llegan a su casa, hay agua, dicen, ¿no? Como algo asombroso. Todos nosotros tenemos una historia y algunos hemos pasado momentos así de gran tensión, gran necesidad. Hemos pasado por un desierto y es bueno recordarlo. Algunos de nosotros tenemos que decir, yo no he sido cristiano todo el tiempo. Antes de ser cristiano yo era chancho y vivía en la inmundicia. Es la verdad. No en el desierto es limpiecito. Vivía en el fango.
Dios me ha rescatado. Y Dios me ha cuidado a través de todos esos avatares y dificultades y todo. Dios ha estado conmigo. En la redacción de Dios, que es muy interesante, les dice: oye Israel, recuerda, yo te traje hasta mí con alas de águila. Recordándoles cuál era su experiencia. Ok, tenemos 2 fiestas ya. De la cosecha, para agradecer, de los tabernáculos, para recordar cuál era nuestra realidad pasada. Pero volvamos a la Pascua. La Pascua. El apóstol Pablo en 1 Corintios, y es el texto que nos leyó Gisela cuando estaba dirigiendo, dice el capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo. Nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí lo que vemos es este juego que una y otra vez se repite en el Nuevo Testamento. Nos da la base del Antiguo Testamento con sus leyes, instrucciones, explicaciones, regulaciones y todo eso. Y luego nos deja ver que en Cristo nosotros tenemos todas esas bendiciones, pero perfeccionadas. La epístola a los Hebreos nos dice, en el Antiguo Testamento habían sacrificios. Realmente era maravilloso porque el judío, el típico israelita, cuando pecaba, no tenía que decir, bueno, ahora tengo que morir, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Tendría que haber dicho, pequé, ahora me toca morir. No, él podía pensar, pequé, pero puedo obtener perdón. Necesito ir con mi ofrenda, presentarme al sacerdote, y el sacerdote va a presentar el sacrificio por mí, y todo eso estaba regulado, establecido y todo. Y él podía decir, bueno, más bien, ¿no? Tengo perdón. Hebreos nos dice, solo que eso era bien imperfecto. Dependía de demasiadas cosas, dependía de cosas que nosotros teníamos que hacer, y dependía del sacerdote, no que el sacerdote haga bien. Imagínense si recibía tu ofrenda y no la presentaba. Como que habían algunos así, ¿no? Dice, ahora tenemos algo mejor. Primero, tenemos un sacerdote que no falla. Tenemos un templo que no es hecho por manos. Tenemos entrada directa al santuario. Pero además, tenemos una ofrenda que fue presentada una vez y para siempre. No necesita reeditarse cada año, cada tiempo. No, una vez y para siempre. Perfecta. Recibida por Dios, por la cual hemos sido perdonados. Y dice, ahora además eso nos da una nueva conciencia, limpiada. No necesitamos volver a pensar, soy un pecador desgraciado, merecedor del infierno. Necesitamos pensar, Jesús, el Corderito de Dios, dio su vida perfecta. Eso ha logrado perdón absoluto para mí.
No hay forma que Dios cambie de opinión. Él se ha comprometido con juramento tener paz conmigo por la fe en Jesucristo. Porque su sacrificio es de valor infinito. Tengo la religión perfecta, infalible, superabundante. Y por eso en Hebreos dice que ahora tenemos un garante superior de esa salvación. ¿Quién es ese? Jesús. Como veo sus caras de incredulidad, está en Hebreos 7:22, por si acaso, si quieren revisar. Él es nuestro garante mejor. Los garantes en la vida común, cuando el deudor no paga, ellos van y tienen que pagar, ¿no? Es bien feo ser garante. ¿Saben? Nuestro garante no tiene que ir y pagar por los platos rotos que nosotros dejamos. Ya ha pagado. Ya está todo cancelado. Está todo asegurado. Así que tenemos la religión perfecta en Jesucristo. Él nos salva. Hermanos, igual que el judaísmo del Antiguo Testamento, la religión comienza con 3 fiestas. Nosotros también tenemos esas fiestas en Cristo. Pero lo nuestro es un poco diferente. Tenemos esa fiesta cada domingo. Ellos tenían la Pascua una vez al año. Nosotros cada domingo. Ellos tenían que esperar el día de la cosecha. Nosotros cada día podemos dar gracias a Dios por todos sus dones, por su provisión. No necesitamos esperar. Y tenemos algo mejor todavía. No necesitamos recordar el desierto que tuvimos que atravesar. Lo hacemos para alentarnos. Pero ¿saben qué? Ahora podemos recordar que nuestros pecados han sido lanzados al mar de su olvido. No hay más culpa sobre nosotros. Todos los pecados han sido quitados. Somos perdonados. Celebremos nuestra religión con alegría. Pónganse de pie, por favor. Nuestro Dios, muchas gracias porque tú nos has dado algo mejor, perfecto, eficiente. Gracias, Señor, porque todo el tiempo podemos mirar a Jesús y agradecerte por lo que has hecho. Señor, cada día tú nos das el alimento y cada día nos cuidas. Perdón porque a veces lo olvidamos, Señor, perdónanos. Y por tu espíritu, pon un espíritu agradecido en nosotros. Señor, ayúdanos a caminar en una forma que te glorifique, pero que también nos lleve a disfrutar de todos tus bienes, de todas tus bendiciones, a apreciar, Señor. Gracias porque Jesús, Cristo, es nuestra Pascua. Bendito sea, Señor. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.